Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día jueves. Jueves, a ver, espera un poquito. Es jueves 22. Yo con las fechas siempre estoy complicado. 22 de febrero del año 2024. Este programa tiene una pregunta como nombre. ¿En dónde estamos? Soy Rubén Muyano, su conductor, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Emitimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, y también estamos en su aplicación, la 30. Estamos en Facebook, en donde estamos, por X, @ en donde estamos. Nuestro Instagram es en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Te suscribís, es gratis, y ahí tenés un material periodístico, informativo, entrevistas, notas editoriales, análisis, en lo que hace a este periodismo político, institucional, jurídico, de teoría de Estado, de modelos económicos, etcétera, desde la Fundación Uruguaya Libertas, primera asociación civil, primer fundación en pos de la libertad, la democracia y la república. En nuestro país podés ingresar a nuestra web www.libertas.uy, www.libertas.uy. Muy bien, estamos analizando en estos días, digamos que los distintos mecanismos sutiles, sistemáticos, tecnicistas desde el punto de vista legal y jurídico, que han perpetrado o han llevado adelante en estos últimos años un golpe de Estado técnico a nuestro Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho dejó de tener las estructuras institucionales y el funcionamiento que instruye o que prescribe nuestra Constitución, y que eran parte integrante de la vida cotidiana, social, a través de su historia. Tiene, digamos que, una ancestralidad inclusive, tiene una trayectoria, ese Estado de Derecho, que cubre, bueno, prácticamente la vida del país desde su nacimiento, más allá de sus circunstancias, de sus avatares, de sus contratiempos. El Estado uruguayo se comportaba, en tanto era Estado de Derecho, salvando las excepciones históricas de los golpes de Estado, que inclusive en el último caso sobrevino a raíz de un mecanismo inmunitario que la Constitución establece en sus artículos 31 y 168, numeral 17, mecanismo inmunitario de defensa de la soberanía institucional, jurisdiccional, política de un Estado consagrado a nivel universal. La doctrina habla de la doctrina de la defensa del Estado, se habla de las leyes de seguridad del Estado, y así se formuló en su momento esa ley por Asamblea General en nuestro país, dándose lo que en nuestra tradición, inclusive doctrinaria y política, no se lo menciona como tal, pero técnicamente es un estado de excepción. Le llamamos comúnmente golpe de Estado. Salvando eso, el Estado uruguayo, que son circunstancias especiales, que son circunstancias históricas muy complejas, y en definitiva, como en este último caso, se dio ese golpe de Estado en defensa de la institucionalidad de la República, porque estaba siendo atentada, estaba siendo, digamos, violentada en un fenómeno político, bélico, de conspiración contra la patria. Esos fueron los Tupamaros, por ejemplo. Esos fueron los grupos organizados soterradamente, digamos que civilinamente y de modo muy, muy sutil, también las fuerzas militares programadas por el Partido Comunista de Uruguay a la sombra de la opinión pública, y así otras fuerzas políticas de izquierda, evidentemente de estirpe o cuño marxista, marxista-leninista, fuerzas comunistas, socialistas, que conspiraban organizadamente contra la nación uruguaya. Y se aplicó lo que establecen los artículos 31 y 168, contemplando estas situaciones posibles. De ahí lo de mecanismo inmunitario que tiene nuestra Constitución, inteligentemente dispuesto por el constituyente, dado que todo lo que el ser humano crea, todo lo que tiene vida, tiene desarrollo, de pronto apogeo y decadencia, pero también todo lo que está muy bien construido puede ser atentado, puede ser destruido. Siempre están los que construyen y los que destruyen lo construido, porque quieren construir otra cosa en su lugar.
eso plantea en sí misma, en su ADN doctrinario, la doctrina del marxismo-leninismo. Eso plantea el marxismo en sí. Destruir para empezar de cero, destruir el modelo democrático, representativo, el modelo de la separación de los poderes políticos, que concibió brillantemente toda esa legión de grandes pensadores de la modernidad, entre ellos, por supuesto, a la vanguardia, Charles de Secondant, el barón de Montesquieu, Louis Charles de Secondant, el barón de Montesquieu, con la separación de los poderes y todas las modalidades posibles, si vos querés, o modelos posibles de una república y una democracia. Eso se profundiza, por supuesto, atravesando los siglos después de XIX y el siglo XX. Y en el siglo XX ya nace doctrinariamente, técnico-científicamente, desde las ciencias jurídicas, desde las ciencias del Estado, teoría de Estado, teoría de gobierno, las teorías políticas y lo que se concibió como el Estado de Derecho, desde la escuela alemana del Reichstag, es decir, de los estudios de precisamente el Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Y es una organización social y política compleja que produce derecho. Nuestros estados, desde que se crearon los estados nacionales, y muy especialmente desde los estados de las revoluciones modernas, como formas republicanas de gobierno, como modelos republicanos con separación de poderes, tienen una usina generadora de derecho, que es el poder legislativo, y en muchos casos complementada por el poder ejecutivo. Eso es nuestro país en la historia y en nuestra constitución, que dicho sea de paso, es, al decir del eminente doctor Justino Jiménez de Arechaga, un edicto permanente. Nuestra constitución es la de 1830, con las sucesivas reformas parciales que se le fueron haciendo. Como la constitución de los Estados Unidos es oficialmente la declaratoria de Filadelfia, con las enmiendas que se le fueron realizando. Dicho todo esto, tengo que agregar que el Frente Amplio y el PIT-CNT junto a CEFEU o a la FEU son los enemigos naturales del Estado de Derecho y de nuestra democracia representativa republicana. ¿Por qué? Porque representan el marxismo-leninismo y maoísmo, como así lo establece en su doctrina el Partido Comunista de Uruguay. El Partido Socialista de Uruguay se dice que es marxista-leninista en su doctrina. El MLN también con principios entremezclados, claramente socialistas, pero de un cuño marxista, socialistas marxistas, también con ciertos componentes de un nacionalismo socialista y por supuesto abrevando de las estrategias también de Lenin como de Mao. Es decir, son fuerzas naturalmente enemigas de la democracia representativa con la separación de poderes, fundamentalmente el poder legislativo, que es lo que plantea la doctrina de Marx. Tirar el poder legislativo abajo, tirar esa parodia burguesa, esa democracia de sociedad dominante, de clase social dominante, dice Marx en el Manifiesto Comunista, que es el Parlamento. Aunque Marx planteaba que para que se diera la revolución socialista hacia el comunismo, desde su doctrina, se tenía que llegar a un capitalismo desarrollado, muy avanzado, cosa que no se dio, y ahí se da ese mamotreto, esa mezcla doctrinaria, ese experimento raro con Vladimir Ilich Lenin y León Trotsky, cuando van a perpetrar esa revolución bolchevique y van a transformar a la Rusia zarista, decadente y fallida, en una Rusia soviética comunista, marxista-leninista. Y ahí empieza todo el lío en nuestra civilización, porque esas teorías, esas doctrinas, se hacen realidad en un régimen de un país muy grande, con afanes imperiales, así lo hizo, prácticamente sugestiona, domina a toda la Europa del Este y parte de países del Asia Menor, y queda eso como una gran federación comunista totalmente despótica que ha tenido, bueno, sus desenlaces fatales, ¿no? Con más de 100 millones de muertos, inclusive programados por el propio régimen, fundamentalmente por Stalin, programando incluso en aquellos gulag a todos los disidentes, a todos los que planteaban independizarse como los ucranianos, iban directamente a esos campos de concentración y ahí los mataban de hambre
y también los mataban directamente como campos de fusilamiento y de concentración muy similares a los campos de concentración de los nazis cuando el Holocausto. Se plantean un régimen totalitario, son colectivistas, hablan de una economía preestablecida de diseño desde el Estado. Todo eso el Frente Amplio a su vez lo tiene consubstanciado en su doctrina y en su estrategia política, desestabilizadora, por cierto, porque es una de las premisas que tienen, ¿quiénes? Todas las fuerzas de izquierda que construyen, que construyeron y que hoy por hoy integran el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es la construcción de una internacional marxista con todo el abanico, con todas las posibilidades que el marxismo pueda tener en sus, digamos, menjunjes, en sus variantes doctrinarias, desde aquel Foro de San Pablo que van a fundar nada más y nada menos que Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva, actual presidente de esta República Federativa del Brasil. Ese Foro de San Pablo que va a consagrar su doctrina oficialmente en el año 1991. Estamos hablando que se funda en 1990 en la ciudad de San Pablo, se traslada hacia la Ciudad de México con su sede en 1991, fundando oficialmente sus planes estratégicos para todo el continente latinoamericano y para el Caribe. De ahí lo de la CELAC, que es precisamente eso, ¿no? Esa Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe, no recuerdo el nombre de la primera sigla, pero creo que es Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe. De ahí la Asociación Latinoamericana y del Caribe en defensa o contra la violencia, la xenofobia y la discriminación, de la cual es presidente Carolina Cose. Es un organismo integrado al Foro de San Pablo porque ha sido creado por el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, por ende, es una organización internacional de preceptos doctrinarios claramente socialistas marxistas que formula oficialmente desde Venezuela y desde Cuba, digamos, sus dos países dirigentes doctrinariamente, digamos, hegemónicos en los planteos originales doctrinarios, hacia el resto de todas las organizaciones de izquierda que integran el Foro de San Pablo y que ya han sabido ser gobierno en nuestros países desmantelando los estados de derecho. El Frente Amplio precisamente logró eso en sus 15 años consecutivos de gobierno, haciendo todos los deberes doctrinarios, pero a su vez táctico-estratégicos, para ir atravesando por etapas quinquenales, como así lo plantearon cuando ganaron su primera vez, cuando fueron por primera vez gobierno. No olvido más cuando Tabaré Vázquez, reunido con aquel vicepresidente que era Nin Noboa, con aquel Frente Amplio Encuentro Progresista, primer presidencia de Frente Amplio, planteó que ahora sí comenzaba un gran proceso de cambios, pero que lo tomaran con calma, porque se daba, en definitiva, el fin anhelado de que una fuerza popular, de una democracia participativa, de distribución de las riquezas y para beneficiar inclusive a los capitales nacionales, todo ese discurso socialista que dio en aquella explanada de la Graciada, en Avenida Libertador, cuando ganaron, planteó que iban a ir con planes quinquenales, por cada 5 años, avanzando, respetando, decía él, la democracia que Uruguay tiene y sus instituciones, pero haciéndola progresar muchísimo hasta lograr el anhelado socialismo, uruguayas y uruguayos, el anhelado socialismo. Pero esto tiene etapas y tenemos que ser cautelosos, cuidarnos del enemigo, bla, bla, bla. Un enorme discurso que para lo que no queremos ese modelo era realmente de terror. Se veía la oscuridad que se venía en el país, con las masas enfervorizadas por esa fuerza socialista, marxista, que estaba cumpliendo a la perfección con los planes estratégicos del Foro de San Pablo, integrada rápidamente al Foro de San Pablo, inclusive con Líber Seregni, que reciben a Hugo Chávez y lo proyectan como organización internacional con financiación y condicionándolo a que diera la plata de los petrodólares a todas las organizaciones de izquierda que procuraban hacer lo mismo a través de esa financiación espuria,
traicionera para con el pueblo venezolano, para con sus instituciones, bueno, quisiera esa financiación para el resto de las organizaciones de izquierda que procuraban llegar al mismo resultado, e ir al socialismo del siglo XXI, que es la doctrina que se sostiene desde Venezuela, desde Cuba, para el Foro de San Pablo, que ha instruido, que ha mentado un doctor en filosofía proveniente de la Escuela de Frankfurt, que se llama Wilhelm Dietrich. Dietrich, el mentor de Chávez y de Maduro, y el mentor creador de esta especie de renovado socialismo prosoviético, adoptando las nuevas teorías del marxismo cultural. ¿Por qué te digo esto? Porque a eso responde el Frente Amplio sin decírtelo explícitamente, porque ellos saben muy bien que no es estratégico explicitar todos los planes, las estrategias desestabilizadoras del ADN de nuestra democracia representativa y republicana, consignada, mandatada en nuestro máximo instrumento legal, en nuestra Carta Magna, en nuestro supremo documento por encima de toda normativa, de todo acto administrativo, de toda disposición administrativa, de toda ley, que es la Constitución de la República Oriental del Uruguay, la única garantía que tenemos los uruguayos de vivir bajo un orden jurídico y político soberano, auténticamente nacional, con un sello muy definido, con un modelo o con principios filosóficos políticos muy definidos, como lo es la democracia representativa como república y un Estado de Derecho. La democracia representativa y el Estado de Derecho, según lo dice a texto expreso la propia Constitución de la República en su artículo 82, cuando en la sección cuarta nos formula nuestro máximo documento, te repito, el que nos da el orden jurídico, porque todo se tiene que ordenar de acuerdo a los preceptos jurídicos de la Constitución, de acuerdo a lo que la Constitución nos narra, nos dice, nos instruye. Artículo 82. La nación, para nuestra Constitución, Uruguay es una nación, es una asociación libre, política y, por supuesto, jurídica, aunque en el derecho constitucional podemos considerar que el derecho, que es el derecho mayor, es la magistratura pública mayor, por eso la Constitución es el documento jurídico supremo, el documento superior que ordena, que organiza, que instruye cómo se va a construir todo el orden jurídico de nuestra República, cómo van a funcionar las leyes, cuáles van a ser sus competencias, cuáles van a ser sus materias, y los poderes políticos que tienen el rol circunscripto a los mandatos de la Constitución. De ahí que una democracia representativa y republicana tiene poderes de Estado limitados. Están limitados por las funciones y por la competencia que la Constitución les otorga, les instruye, les provee. Ese es un Estado de Derecho, el que responde a los principios, a las cláusulas normativas de la Constitución. Y para nuestra Constitución, esta organización jurídica, política, territorial, es una nación. Es decir, tenemos un origen en común, tenemos una historia que nos consubstancia, tenemos nuestros héroes nacionales, tenemos nuestros distintivos nacionales, nuestros símbolos nacionales, y tenemos fundamentalmente nuestro bien público nacional soberano, que es el orden jurídico, más allá de las carreteras y los espacios públicos que también integran el bien público, y las oficinas públicas y los ministerios y las empresas del Estado que también integran el bien público. Pero el bien público mayor es el orden jurídico de nuestro Estado de acuerdo a lo que la Constitución, te repito, instruye, lo que la Constitución establece a modo de mandato jurídico. Por eso es el documento mayor que da orden y jerarquía, no solo a los poderes del Estado y a los funcionarios, sino a las normas legales. Nos da las jerarquías de las normas legales, de los actos administrativos también. Eso es un Estado de Derecho, es un orden, es una organicidad
que dónde hay que encontrarla, dónde hay que verla, en la Constitución. Por eso insistimos en este programa con que el Estado de Derecho ha sido técnicamente golpeado, ha caído el Estado de Derecho, convirtiéndolo el Frente Amplio durante 15 años consecutivos, pero con la connivencia de todo el sistema político, y te vas a enterar por qué, porque se necesitan mayorías especiales para muchas leyes que tenemos hoy por hoy, que son aberraciones jurídicas y atentados contra nuestro Estado de Derecho, porque están atentando contra la Constitución. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana, dice, a texto expreso la Constitución de la República. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, como las que vamos a tener este año, iniciativa, es iniciativa popular, referéndum o indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución, todo conforme a las leyes expresadas, todo, perdón, conforme a las reglas expresadas en la misma. Queda claro, ¿verdad? La soberanía, nuestra manera particular, soberana, independiente de ser respecto a cualquier otro tipo de país, poder, sea público, privado u organización internacional, será ejercida directamente por el cuerpo electoral. ¿Cuándo? Cuando elegimos a nuestras autoridades nacionales, que están establecidas a su vez en la Constitución, cuáles son, qué competencia tienen, qué jerarquía tienen, qué rol. Pero también respecto a iniciativas populares que tiene que ver esto con la democracia llamada directa o la vía directa del ejercicio democrático, como lo es el referéndum y el plebiscito. Vamos a llegar ahí en el día de hoy, porque el plebiscito, el PICNT, es un atentado de lesa nación. Por eso estoy dando esta introducción. Y por eso te explico lo que el Frente Amplio significa, porque el PICNT y Frente Amplio son lo mismo. El PIT-CNT y el Frente Amplio son Partido Comunista de Uruguay, con todas sus huestes, trabajando en distintos confines del Estado que ha construido, digamos, de modo muy ventajoso para el Frente Amplio y el PIT-CNT, fundamentalmente para el Partido Comunista de Uruguay, ya el escenario institucional, el escenario inclusive social, cultural, pero fundamentalmente legalista, normativo, institucional, que no obedece a todo esto que dice la Constitución y que trabajan fuertemente para darle el golpe de gracia con este plebiscito. Es el golpe de gracia a nuestra Carta Constitucional. ¿Hay mecanismos inmunitarios? ¿Tenemos alguna posibilidad de defendernos, los uruguayos, los que queremos seguir viviendo en nuestro país soberano con democracia representativa, con república, con Estado de Derecho, los que somos amantes de la libertad, más allá de lo que la libertad nos pueda proponer, inclusive como desafíos de vida o hasta incluso como situaciones muchas veces inconvenientes, porque la libertad es dinámica, la libertad nos exige crecer, cultivarnos, trabajar y cumplir con todas las normas que nos garantizan nuestras libertades según la Constitución de la República. Se dan cuenta qué impresionante el momento histórico que estamos viviendo. Es un momento en cruz, ¿ya? Un momento bisagra también en Uruguay. No solo fue en Argentina, también en Uruguay, también en Ecuador, con el presidente que tuvo que ir a un golpe de Estado, que tuvo que establecer un estado digamos, un estado de sitio. ¿Por qué? Porque descubrió la trama compleja de organizaciones narcotraficantes hipervinculadas con el gobierno de Rafael Correa, que es un gobierno alineado al Foro de San Pablo, corrompiendo todas las instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, indirectamente por los poderes representativos, de ahí lo de democracia representativa, cuando el poder legislativo y también el poder ejecutivo responden al orden jurídico que la Constitución manda y responden a los límites que la Constitución les establece como poderes. Bueno, establece que estos poderes representativos de la Constitución deben actuar todo conforme a las reglas expresadas en la misma. Deben actuar, acá está un claro límite a la competencia y a la función en este orden de jerarquías que tienen los poderes del Estado. Porque una democracia representativa liberal es un Estado con poderes limitados, incluso hasta el control de los poderes, etc. Vamos a ir a una pausa
si les parece, Maxi, y entramos entonces al gran tema de esta embestida, este atentado, este plebiscito que ya tiene más de 150.000 firmas, que procura desde la estrategia desestabilizadora, terrorista, si vos querés, para ellos revolucionaria, del Foro de San Pablo, como el que está planteando el PCNT, hoy por hoy erigido en el brazo armado desestabilizador en nuestro país, y acá sí que es un punto clave de la desestabilización, porque es atentar directamente contra nuestra Constitución, contra el máximo documento de nuestra soberanía nacional. Quédate ahí.